Buenos días a todos. Mi nombre es Olga Izquierdo y les doy la más cálida bienvenida al segundo programa del movimiento Que no nos callen, depende de ti. Y el día de hoy vamos a hablar con nuestro invitado especial, Cristian Luján. Él es estudiante de Ciencia Política y cofundador y vicepresidente de Esencia PUCP. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema y también trataremos de responder la siguiente pregunta. La nueva norma en la universidad es la censura, ya que en los últimos años estamos viendo cómo se viene censurando la voz de estudiantes universitarios por oponerse o cuestionar nefastas ideologías como, por ejemplo, la ideología de género. Y sobre eso vamos a hablar con Cristian para que nos cuente su experiencia como estudiante universitario sobre este tema. Bienvenido, Cristian. Buenos días, Olga. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Y me gustaría, Cristian, que podamos conversar iniciando sobre el tema de la ideología de género, porque se habla mucho sobre la ideología de género. Por ejemplo, para mí, la ideología de género es una teoría anticientífica impuesta por una élite globalista, ¿no? Que niega esa naturaleza biológica que existe entre hombres y mujeres para justificar los privilegios de grupos minoritarios. ¿Cómo lo ves tú o qué es para ti la ideología de género? Tú lo has resumido muy bien. Ahora, a mí cuando hablo de este tema siempre me gusta desmenuzarlo, porque, o sea, está bien tener una definición muy concreta de eso. Me parece que también se le ha escuchado a otros especialistas en la materia de nuestro lado, obviamente, pero como te digo, a mí siempre me gusta desmenuzar. O sea, partiendo por sus dos palabras, ¿no? Las dos palabras que componen a este concepto, ¿no? El tema de la ideología como tal, ¿no? Claro, o sea, la ideología es sencillo de definir si uno recurre a cualquier académico de las ciencias sociales o de la lingüística para decir que es un conjunto de valores, premisas que buscan explicar algún aspecto de la realidad. Ahora, y el término género es un poco más complejo. Ahora, el género históricamente, ¿no? Dentro de las ciencias sociales tiene toda una trayectoria. El género aparece básicamente, si la memoria no me falla, en los 50, 60, con un objetivo claro. O sea, busca tratar de separar o entender por separado la biología de lo social o lo cultural. O sea, yo creo que analizar la dimensión social tanto de hombres como mujeres mal no está, porque, por ejemplo, ¿no? O sea, si tú analizas los roles que han tenido, solo me estoy enfocando en roles, hombres y mujeres desde los inicios de la civilización, desde el Paleolítico y antes incluso, han ido variando. O sea, de que de alguna manera nos sirve para entender estos cambios que han habido a lo largo del tiempo, no creo que tenga algo de malo. ¿Cuándo viene lo malo? Cuando tú quieres darle un valor equivalente con la biología o superior. Y aquí es donde entra lo que yo entiendo ya como ideología de género, que es básicamente las últimas olas de las teorías feministas en clave de género, que es específicamente la teoría queer. La teoría queer, que es sustentada académicamente, porque también hay gente que cuestiona que llamen académica a personas como Judith Butler, pero finalmente hacen un trabajo. Exacto. Judith Butler, por ejemplo, es una feminista lesbiana, feminista de la tercera ola, que básicamente en esta temporada de la tercera ola o en esta época es donde se colocan los fundamentos para lo que hoy se denominan los derechos trans, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ideología de género, como tú has dicho, un conjunto de ideas, un conjunto de pensamientos que no necesariamente son científicos, porque con respecto a la ideología de género podemos ver que justamente niegan ciencias como la biología, que evidencian pues que existen solamente dos sexos, hombres y mujeres. Exactamente. Mira, justo ya iba a ir por esa parte, y es aquí donde entra, yo creo, con más fuerza, a tener mucho más sentido el concepto de ya ideología de género como conjunto. Sí. ¿Por qué? Porque Judith Butler, evidentemente, en sus textos y las que siguen después de ella, o sea, sus derivaciones, son los que realmente niegan la materialidad biológica. Porque hay que decir algo, el género y el sexo, o sea, el género como rol, también tiene fuerte explicación en la biología. O sea, hay muchas actividades
que hacen hombres y mujeres que tienen su génesis en la biología. Y es por eso que yo creo que la biología, no creo, sino estoy seguro que la biología tiene mucho más peso que el propio rol de las de hombres y mujeres, y por eso que finalmente es que define a hombres y mujeres. O sea, por eso, o sea, y también por algo más, su característica de inmutabilidad. O sea, si tú analizas a los hombres y mujeres desde el punto de vista científico como la biología, anatomía, neurociencia, vas a ver que no hay cambios a lo largo de milenios. Y es por eso que tiene más peso en sí para definir a un hombre y a una mujer. Ahora, sobre el tema de, ya para terminar el tema de ideología de género, hay gente materialista que también comparte con nosotros el tema biológico, que es muy interesante, mira, porque la ideología de género, ¿dónde pierde, dónde distorsiona? Cuando ya se ve en clave de identidad. O sea, la famosa identidad trans, Claro. los no binarios, los géneros fluidos. Si tú te das cuenta, se ha vuelto algo muy, hasta yo lo diría, sin que suene peyorativo, pero hasta un tema místico, religioso. Porque si tú ves, cuando te dicen, una persona nació en un cuerpo equivocado, pareciera como si ellos aceptaran un concepto de alma, como que incluso me hace acordar un poco al tema de la, ¿cómo le llaman? Metempsicosis de Buda, la reencarnación. Porque cuando hablan de, o sea, ellos hablan como si el alma de una persona nació en un cuerpo que no le corresponde. O sea, de alguna manera, y muchos de estos se autodenominan ateos, es curioso, aceptan ese tipo de cosas tan anticientíficas y tan raras que la verdad es hasta gracioso. Pero bueno, y ahí es donde yo realmente encuentro el carácter de anticientífico, incluso místico, metafísico, que no tiene un sustento sólido. Pero lamentable, o sea, una cosa es que esté en la teoría, pero ahora ya no solo están en libros, como yo lo decía en CONACOP, que tú fuiste, sino ya lamentablemente están en políticas públicas, en leyes. Y cuando ya esto llega a ese nivel, es donde muchas veces vemos imposibilitado poder, digamos, combatirlo de manera férrea porque la ley los ampara. Sí, para que nos entiendan de repente las personas que nos están escuchando. Por ejemplo, para Judith Butler, ser hombre o mujer no es algo fijo, ¿no? Sino algo que se construye. Y ahí los ideólogos de género señalan pues, que la identidad sexual es una construcción social, ¿no? Y ahí es donde desarraigan al ser humano de esa naturaleza biológica. Pero también es importante resaltar que en el pasado género y sexo eran lo mismo, sino que a partir del año 1995, con la Conferencia Mundial sobre Mujeres, que fue organizado por la ONU, es donde se introduce justamente este término género como una identidad sexual distinta al sexo biológico. Y para esos ideólogos, pues ya surge, o digamos, el género para ellos se manifiesta de múltiples formas, lo que tú has dicho, ¿no? Están las personas a género, andrógeno, género fluido, intersex, hasta llegar a 112 géneros. Es una locura. Entonces, básicamente a mí me parece realmente algo insensato, ¿no? El que en la universidad incluso hayan profesores que estén formando o introduciendo estas ideas a jóvenes universitarios en donde se supone pues, que la universidad es un lugar para formar la preparación de estos jóvenes de manera académica, científica, totalmente sustentada con pensamiento crítico, pero vemos que no es así. Sí, o sea, yo creo que el trasfondo de todo esto era, tú bien lo apuntabas, o sea, sobre todo tu definición inicial, pero cómo ellos tratan de justificar a veces esto con un tema hablan mucho del tema de la compasión, el tema de la empatía, lo cual, o sea, son valores que totalmente cualquier persona lo puede tener, pero repito, ¿no? Y bueno, no lo he dicho, pero lo voy a decir, la verdad no debe responder a criterios sentimentales. No lo digo yo, lo dice un filósofo como Alasdair MacIntyre en su libro Tras la virtud, ¿no? Y yo comparto totalmente esto. O sea, hay muchas cosas que en la realidad nos duelen. O sea, puede ser doloroso para una persona particular, pero la realidad no tiene, la verdad y la realidad no tiene que responder a sentimientos. Porque muchos dicen, no, pero esa persona sí se siente, o se autopercibe, o se identifica como uno. Pero eso no debe tener, digamos, debe de ser la razón que explique la realidad, porque finalmente yo puedo sentirme muchas cosas y a veces uno piensa que uno lo lleva al ridículo, pero, y este es un caso muy feo, ¿no? Hay muchas personas que sufren enfermedades que no quisieran tenerlas, que además son positivos, no quiero tener esto, pero si tú le das un análisis, va a votar que tiene X o Y enfermedad. Entonces, a lo que yo voy es, y no quiero que hay algunos como que tratan de, lo estás comparando esto con una enfermedad, no, sino que
Me refiero a que los criterios de la verdad y la realidad deben estar sustentados en cosas medibles, ¿no? La ciencia, y no en criterios sentimentales. Pero en realidad también sí hay un problema mental, el tema de la disforia de género, por ejemplo. Claro, hay... Y no lo dices ni tú ni yo, lo dice, por ejemplo, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Entonces, y claro, estas personas que pertenecen a esta comunidad como que se ofenden y dicen, no, nos están diciendo enfermos mentales, pero no lo decimos nosotros. Claro. O sea, hay un problema ahí de disforia de género. Claro, claro, sí, a ver, voy a ir, y eso es muy polémico, pero es verdad, ¿no? Y siempre yo digo lo siguiente, hay que ponerse a pensar un poquito en cómo, o sea, a veces me dicen, no debes meterte en eso, es cuestión de cada uno, pero sí hay un problema, porque la persona que, por ejemplo, se autopercibe de un sexo que no es, finalmente muchos de ellos terminan haciéndose daño a sí mismos, ¿no? Como mutilándose, y uno tiene que hacer un escarnio y decir, ¿esto está bien? Claro. O sea, están haciéndose daño. Así es. Y es más, te comento, no sé si conoces el caso de Sandra Mercado, que es una persona de transición, bueno, se volvió trans, pero es una persona de las que promueve el movimiento de transicionista. Y por ejemplo, ella comenta, ¿no? Bueno, él comenta que ahora él tiene que tomar hormonas de por vida. Claro. Y si deja de consumir ciertas hormonas, ciertos medicamentos, si lo deja de hacer, puede darle una osteoporosis agresiva y llevándola hasta la muerte. Entonces, cuando uno dice, esto lo traigo de un politólogo marxista, pero también que tiene lineamientos muy biológicos, que dice, ¿no?, que las personas que a veces se someten a estos tipos de tratamientos, digamos, autodestructivos, terminándose en enfermos, enfermos dependientes, ¿no? De drogas. Codependientes. Enfermos dependientes. Claro, sí, las personas que se han hecho ese tipo de terapias, mutilaciones o tratamientos hormonales, pues se vuelven fármacos dependientes. Es verdad, y hay varios casos que he visto en redes de personas que cuentan su experiencia y que lamentablemente ya no pueden retroceder porque ya está, digamos, el daño hecho y esos tratamientos son irreversibles. Y claro, son similares, por ejemplo, a este problema de la anorexia, de personas que, por ejemplo, están extremadamente delgadas, pero ellas se sienten gordas, o sea, se sienten obesas. Entonces, no se sienten bien con ellas mismas en el caso de las mujeres. Y, lógicamente, tienen que llevar un tratamiento psicológico para poder atender ese problema. Y el problema con las personas que tienen disforia de género, que hablamos de personas que no se sienten cómodas con su propio sexo y se identifican con el sexo opuesto, pues llegan al extremo de mutilarse extremidades que están en buen estado para parecerse al sexo opuesto. Y eso, lógicamente, es algo que a mí, por ejemplo, me parece totalmente, ¿cómo decirlo así?, terrible, ¿no? Porque es penoso que suceda esto y haya sucedido con niños y adolescentes. Pero bueno, hablando ya y terminando de hablar pues, sobre el tema de la ideología de género, porque es un tema bastante amplio, tú sabes que en el contexto en el que nos encontramos, las personas que nos atrevemos a cuestionar la ideología de género, pues somos censuradas, perseguidas. En mi caso, por ejemplo, cuando me opuse a los baños que se dominan inclusivos en el aeropuerto, me denunciaron penalmente por supuestamente haber discriminado a las mujeres trans, entre comillas, pero gracias a Dios esa denuncia fue archivada. Sin embargo, en la universidad, porque para los que nos están escuchando por primera vez, yo estudio también ciencia política en San Marcos, y los jóvenes dentro de la universidad también estamos siendo censurados de alguna manera. Cuéntame, Cristian, ¿qué experiencia has tenido tú en tu universidad? Tú estudias en la Universidad Católica, es una universidad en donde se ha visto que hay mucho de este activismo LGTB. ¿A ti alguna vez ya te han censurado por oponerte a esta ideología? Bueno, de manera general, bueno, yo, así como muchas personas, empezamos con mucho, y hay que decirlo, ¿no? Yo lo comenté en otra entrevista, con mucho miedo, porque, digamos, la lógica que se sigue dentro de la universidad desde que uno empieza en estudios generales es de una especie de cacería. O sea, al menos apenas tú tengas una opinión disidente con lo que es hegemónico, te vienen encima, no físicamente, pero de manera, digamos, intentando cuestionarte como 5 o 6 personas. Claro, lo que se llama... Y uno cae en lo que
Isabel Noel Neumann llamaba la espiral del silencio, ¿no? Que es aquella forma de comportamiento en la que una persona tiene que callar lo que piensa para evitar que lo aíslen socialmente, evitar que los amigos se alejen. Y la verdad es que es un estilo de vida bastante triste, que yo en algún momento decidí salir de ello, porque la verdad ya me aburrí, ¿no? Me aburrí de estar soportando todo esto. Y así fue como nace, junto a un gran amigo, Joaquín Vargas, que fundamos Decentia PUC. Y hemos estado trabajando en ese sentido ya casi más de un año ya, digamos, dándole voz a las personas que en realidad no tienen un espacio en la universidad donde difundir estas ideas. Ahora, lo que yo he querido lograr es llevar no solo esto al terreno activista, ¿no? Que es importante ser activista, pero como te comentaba antes de empezar la entrevista, esto es importante llevarlo al plano académico. Ya existen opciones académicas, por ejemplo, el libro Nadie nace en un cuerpo equivocado, éxito y miseria de la identidad de género, de dos psicólogos sociales de España, por ejemplo, es un libro magistral que intenta refutar esas teorías de manera muy académica. ¿La primera te refieres a la de Pablo Muñoz? No. ¿O es otro? No, son dos españoles. Pablo Muñoz es argentino radicado en Canadá. Sí. Él tiene se llama Nadie nace en un cuerpo equivocado, Exacto. éxito y miseria de la identidad de género. Es de dos psicólogos. Te voy a pasar esa información porque es muy buena. Solo que ellos son materialistas, o sea que son ya, pero igual, o sea, tienen vasos comunicantes muy interesantes. Sí. Pero para responder tu pregunta en concreto, ¿no? Sí. Yo he intentado introducirme a espacios académicos ya que tiene el respaldo de la universidad como tal. Y curiosamente yo no buscaba tocar ese tema. Yo buscaba empezar por otros temas. Como te decía, el tema de las drogas, ¿no? Como hay sectores de la universidad que quieren legalizar las drogas o quieren les dar estos... ¿Qué sectores? O sea, digamos, es que es algo como Gustavo Petro, no sé si has visto. Claro. Que ahora quiere normalizar la venta de cocaína. En la universidad en general, no hablo de solamente de católica, hay sectores académicos que intentan justificar, darle un sentido académico a que en un futuro las drogas estén abiertas. Justificar el uso de las drogas. El uso de las drogas, claro, como te comentaba, ¿no? El tema de que, digamos, sale más barato entregarle jeringas a los drogadictos en un cierto territorio. Terrible. Y sale menos que, por ejemplo, combatir las drogas, que es lo correcto, porque las drogas no está bien en ningún sentido de la palabra y hace daño a las personas. Y si el Estado, como te decía, tiene que tomar una postura, tiene que ser en contra de lo que le hace daño a la población. Tiene que hablar por el bien común. Pero ya yendo al tema central, ¿no? El tema de género. Yo he intentado, sí, y afortunadamente encontré un espacio en el que se intentó darme un espacio para hablar ese tema desde la academia. Pero lamentablemente, y esto es más que una censura, es un tema de tener los valores bien puestos, creo yo. Es decir, si una persona, una asociación, etcétera, se quiere realmente ser pluralista y darle voz a todas las voces de la sociedad, ¿no? O sea, desde la academia, ¿no? Hay puntos de vista más liberales, más conservadores, quizás más socialistas, y cada uno desde su formación quiere darle un sentido académico a estos temas. Creo que está todo bien, pero el momento clave es cuando se da. Si tú estás dispuesto a soportar, porque evidentemente la censura está ahí, desde todos lados van a querer censurarte porque para ellos tocar el tema de género es tocar temas de derechos humanos. Y aquí viene otro problema, ¿no? Cómo han manipulado el concepto de derechos humanos. Claro. Los derechos humanos básicos ahora lo han estirado tanto que cualquier tema que tú puedas tocar de manera, ya sea, no necesariamente desde un punto de vista polémico, activista, sino incluso hasta yéndote a fuentes y todo, ya resulta problemático. Entonces, la presión que puede aparecer ahí es lo que me pasó a mí, ¿no? Yo publiqué en un espacio académico determinado un documento, ¿no? En el que yo cuestionaba y con citas bibliográficas y todo, y se me dio el espacio, pero lamentablemente se retrocedió. Entonces, ante presiones... ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué? Bueno, yo según lo que he podido calcular es porque básicamente el público de este espacio era muy de la vertiente progresista y veía esto demasiado negativo. Es más, en algunas historias se me tildaba de fascista y yo digo... ¿Pero no cuestionaste algo específico? Sí, sí.
Bueno, todo nació a raíz de, bueno, yo trabajo con Edad Media, bueno, no trabajo, sino colaboro. Es el término adecuado para usar. Y cuestionando a un profesor de la carrera de antropología, que es vale decir que es la carrera que está más, una de las carreras que tiene mucho este input constructivista. Voy a usar un término muy feo, pero es la verdad, está muy infectado con todas estas ideologías. Lo mismo pasa con sociología. Hay excepciones, sí, pero la gran mayoría no es así. Y el profesor tiene un enfoque, digamos, muy ligado a lo que es la teoría queer, y en una frase polémica de una entrevista que le hicieron en otro medio, dio a entender que los hombres no existían, porque decía que son una construcción social, pero empezó la entrevista negando la biología. Si uno ve la entrevista, dice, nosotros ya superamos el enfoque fisiológico, biológico. Increíble. Y ahora vemos, analizamos el sexo desde... Y puedes ver, está la entrevista ahí en... Sí, lo vamos a poner justamente en el video cuando publiquemos esta entrevista para que la gente pueda ver lo que... Claro, hay... Las sociedades producen hombres porque los hombres no existimos. Somos una invención cultural. Y el resto de vida que tenemos es convencernos cada 5 segundos de que somos hombres. Una inseguridad tremenda en nuestro pensamiento, en nuestra relación con nuestros pares, en nuestra relación con las mujeres, en una angustia constante. Y no sé si te has dado cuenta que todos los hombres sonamos, oye, Bon, ¿cómo estás, Bon? ¿Qué tal, Bon? O sea, esta idea de siempre afirmar la idea de... ¿no? De que somos hombres, así, o esta idea de la agresividad, o esta idea en la conversación cotidiana de haber creado el fútbol para no tener que hablar de nuestras emociones, o esta idea de la burla hacia el otro, feminizándolo, o la idea de la homofobia, ¿no? Que no es tanto un odio al homosexual, sino un miedo a hacerlo, o el temor a las chicas empoderadas, o a las chicas que no les interesan los hombres, porque no confirman nuestra masculinidad. Hay una contextualización. El profesor es muy conocido en el mundo, no solo de la PUC, sino en el mundo, digamos, de la academia limeña. Y yo me atreví a cuestionar estas ideas en una biocolumna. Leila, creo que tú también has hecho en algún momento una biocolumna. Sí. Y ahí pasa que en ese espacio se le abre la puerta a un compañero para criticar esas ideas y posteriormente a mí también se me da la oportunidad. O sea, hay que reconocer que hubo esa intención, pero el problema es que no se aguantó la presión cuando la gente, o sea, vino a cuestionarme. O sea, lo que yo digo es, si uno quiere crear un espacio académico donde realmente se vean todas las voces, tiene que estar dispuesto a soportar esa presión. Porque luego va a pasar y el rédito va a ser mucho mayor porque quien en realidad tiene un sentido pluralista del término es el que finalmente termina ganando, porque realmente creen en lo democrático que es poder discutir en un debate abierto. Entonces, digamos que lo concreto es que tú pertenecías, entiendo, a un espacio académico dentro de la universidad en donde te permitían expresar tus ideas, hasta que cuestionaste a un profesor de la carrera de la Facultad de Antropología de la Católica que lo entrevistaron y en una entrevista dijo que negó, mejor dicho, la biología en los hombres, en los varones. Claro. Entonces está hablando algo de las nuevas masculinidades. Exactamente. Hablaba, o sea, digamos, ¿no? Como te digo, el problema de llevar el tema de los roles a un extremo y solo valorar el tema social y cultural lleva a hablar, digamos, cosas que en realidad no tienen mucho sentido. ¿Y qué pasó? Es decir, o sea, ¿te retiraron de este lugar en donde tú estabas participando? No. Ahorita justamente estamos en un proceso de poder conversar sobre estos temas y tratar de mejorar la situación, o sea, digamos, mejorar cómo actuamos frente a este tipo de situaciones. Porque como yo te digo, ¿no? El problema aquí no es que no se me haya querido dar voz, sino el problema es que que ellos no soportaron la presión. No hubo un soporte de la presión. ¿Es una revista o algo así? Exacto. Ya, entonces ellos no soportaron la presión que vino después de que tú te atreviste a cuestionar a tu profesor. Exacto. Y ese es un problema que, o sea, hay, como si bien es cierto, hay la intención de algunos espacios, pero uno tiene que estar dispuesto a, así como lo hizo Sentia. Sentia, cuando apareció, nuestras primeras columnas fueron muy polémicas. En el 8M, una compañera escribió, ¿no? Femenina sí, feminista no. Y luego en los comentarios la insultan. ¡Hijo de puta, te mereces la muerte!
pero firmes. O sea, nosotros no cedimos, ¿no? Hasta el final. Y creo que es el precio que uno tiene que pagar, o sea, por querer abrirse a la discusión. Pero qué pena, es mi opinión, qué pena que hayan profesores así, porque en San Marcos también hay profesores feministas, progénero, que se encargan de enseñarles estas ideas anticientíficas y no académicas a los alumnos. Y por eso tenemos tantos alumnos intolerantes con la opinión distinta que puede tener otro estudiante. Y además, qué pena que así como a ti, hayan alumnos que los tengan que retirar de esos espacios porque simplemente se atrevan a cuestionar la ideología de género. Ese es el resultado de la introducción, o mejor dicho, de estos profesores, de introducir estas ideas. Por eso tenemos tantos alumnos que piensan de esa manera y, como te digo, ¿no? Son totalmente irrespetuosos. Y fueron estos grupos a irrumpir en el local, en el auditorio de la universidad, e incluso ejercieron violencia contra los alumnos que estaban resguardando la entrada. Así de intolerantes son. Y con mucha pena te tengo que decir que hubieron profesores que justificaron esa violencia. Ese tipo de profesores tenemos en la universidad y es penoso. Hay buenos profesores, pero también hay malos profesores. Y sobre esto, Cristian, que estás comentando, ¿no? Es cierto que en la Católica permiten a hombres que se autoperciben mujeres participar en deportes femeninos. Bien, sí, este es un tema que requiere un poco de contexto y casi como te decía antes, a ver, hace más o menos año y medio, si la memoria no fue año y medio, 2 años, el entonces Centro Federado de Estudios Generales Letras, como te decía, primero tantean el terreno, daban una especie de charlas y conversatorios sobre por qué la ventaja biológica del hombre sobre la mujer, ¿no? En términos de deportes era falsa. Así decían ellos. Entonces uno sabe que no necesitas recurrir a mucha información para darte cuenta que un hombre en las mismas condiciones de una mujer en términos de entrenamiento, Por supuesto, siempre va a sobresalir, sobre todo en deportes que requieren fuerza física, como el fútbol, por ejemplo, ¿no? O el box. Así es. Entonces, en cierto momento, cuando se abrieron uno de los 2 eventos deportivos que hay a lo largo del año, porque hay uno que es donde todas las facultades Interfacultades. se llama interfacultades, y hay otro que se llama, por cada facultad se hacen deportes, ¿no? Y se compiten entre carreras. Eso, en caso de ciencia política, se llama la Semana Roja, que es en la segunda mitad del año. En la primera mitad del año es interfacultades. Entonces, uno podía ver que en la posterior a estas charlas, que se notaba que tenían un cierto matiz político, un sesgo evidente hacia estas ideas. Veía que a los meses, cuando se publicaba pues, las inscripciones a los deportes, veía, ¿no? La categoría mujeres, deportes mujeres y disidencias, deportes varones y disidencias. Entonces, Ya están como el aeropuerto, mujeres en su diversidad y hombres muy similar, muy similar. Yeah. Pero lo que pasa es que aquí es algo, yo incluso creo, un poquito más fuerte, porque es la antesala de algo injusto. Claro. ¿No? Porque finalmente que un hombre compita con una mujer en un deporte de competencia, valga la redundancia ahí, sí, No hay igualdad de condiciones. no hay igualdad de condiciones, evidentemente. Definitivamente. Entonces, mi compañero, Joaquín Vargas, en ese momento estaba muy activo en la plataforma ILAT, y él hizo la denuncia respectiva. De ahí, si quieres, te puedo pasar también el video. O sea, está compartido, ¿no? Y cuando él, después de hacer esa denuncia, que está en todo su derecho de hacerlo, porque es algo que está mal. O sea, él se opuso, él levantó su voz contra esto, contra la participación de las disidencias y las diversidades justamente en los deportes femeninos. Y cuando él, con total, digamos, tranquilidad y total justicia, quiere participar porque es su universidad, él paga su pensión, como todos, ¿no? Quería participar de los deportes, se le prohibió. Se le prohibió, se le excluyó de estos espacios con una justificación sentimental otra vez, ¿no? Vas a afectar la salud mental de nuestros compañeros, vas a afectar el espacio seguro. Y en su momento decíamos, Juan y yo, ¿no? ¿Cómo es que te privan de algo que es parte de tu vida universitaria, ¿no? De algo que vas a llevar siempre, o sea, que debería
tener toda la, digamos, la apertura, las facilidades, porque él, como te digo, es un alumno desde la universidad, tiene derecho a disfrutar de todo lo que Y proporciona. aparte es deportista. Y es deportista, exactamente. ¿Cómo le van a negar a hacer algo que a él le gusta por haber cuestionado la participación de personas trans en deportes femeninos? Y no es algo que queda ahí, porque eso fue cuando él participaba en la Facultad de Estudios Generales, que es, bueno, previo a la facultad. Cuando entró a facultad intentó otra vez entrar, pero ya eso que había ocurrido en Generales le quedó como, vamos a decir, una mancha para toda para toda su vida universitaria posterior. ¿Qué te han dicho tus padres al respecto? ¿Te comentan algo? Bueno, mis papás en realidad son personas que ellos abogan más porque yo esté más involucrado en temas de economía, temas de políticas públicas. Ellos hasta cierto momento creían que estos temas no eran muy importantes, hasta que yo tuve la oportunidad de llevar a mi papá a varios eventos de los que yo hago. Sí. Y él es por fin que entendió, o sea, digamos, ¿no? Porque el tema, no es que uno tenga una obsesión con el tema de género y eso, sino que es un tema, por ejemplo, ¿no? Que es transversal en la actualidad a muchos temas que abordan esos progresistas. O sea, por ejemplo, el tema de la Agenda 2030 que tú mencionabas Agenda política. está totalmente atravesada por este tema. Si uno no, digamos, cuestiona esto, finalmente, ¿cómo decirte, no? Por más que uno no le dé importancia, más adelante Siempre te va a afectar. va a afectar. Como ya les está afectando a ustedes. Exactamente. Como ya me afectó a mí y como también le puede afectar a cualquier ciudadano. O sea, las personas a veces piensan que por el hecho de no hablar de estas cosas o no participar en política, pues no les va a pasar nada. Pero en realidad las políticas públicas, tú sabes que terminan afectándonos a todos. Las leyes también. Las leyes. Entonces, aquí nosotros como ciudadanos tenemos un deber cívico también de levantar nuestra voz contra las injusticias. Y sabemos que la política además tiene el fin último de buscar el bien común y el bien de las mayorías, ¿no? Estamos además en un país democrático y el pilar de todo país democrático es la libertad de expresión. Entonces, en un país en donde hay democracia, pues no debería suceder estas cosas, pero ya vemos cómo está esta situación. Sí, definitivamente. Entonces, como te decía, ¿no? Mis padres al final han comprendido mi labor y ahora Se apoyan. ahora sí me apoyan, ¿no? Se apoyen. Me apoyan bastante y Qué bueno. han logrado entender la importancia de todo esto. Sería bueno que los padres hagan su asociación, su comunidad, ¿no? Padres defensores de sus hijos, porque realmente con lo que estamos viendo es lamentable la situación de muchos jóvenes universitarios. Pero qué bueno que hayan jóvenes como tú, como Joaquín y como muchos otros que dentro de la universidad están marcando la diferencia y llevando a cabo iniciativas justamente para promover la defensa de la verdad y contra estas ideologías. ¿Qué mensaje le darías, Cristian, ya para ir finalizando la conversación, a los jóvenes que como tú también se encuentran luchando contra estas nefastas ideologías? No solamente la de género, también por ejemplo la comunista, etcétera, que también son muchas veces impartidas dentro de la universidad. Claro. Bueno, yo como te lo decía hace rato, ¿no? En la Universidad Católica yo he notado, y yo como antes de estar en otra carrera, conozco a muchos alumnos de toda la universidad y sé que ellos tienen nuestras ideas. Lo que pasa es que como la hegemonía ahí va por otro lado, muchos no dicen lo que piensan. Sí. Entonces, yo les digo, estamos en un momento no solo en la universidad, sino a nivel nacional, a nivel internacional, en el que, digamos, estas ideas están cobrando fuerza. Entonces, no tengan miedo de poder expresar eso. Siempre, eso sí, infórmense. Siempre den sus opiniones con información, porque siempre es importante que nuestras opiniones estén respaldadas. Claro, y siempre estar formándose, leyendo, instruyéndose, pero siempre esta información que uno va adquiriendo, que uno va aprendiendo, canalizarla hacia, digamos, para compartirla, ¿no? Así como tú lo haces, yo lo hago desde mi espacio, para que la gente también se informe y al mismo tiempo se anime a hablar de esos temas y, digamos, de algún momento, y es lo que te comentaba, ¿no? Que buscamos desde Cientepoc, en este caso desde la plataforma universitaria, es que el sentido común que teníamos antes con los valores correctos regrese.
No solo en la universidad, sino también en la sociedad. Por ejemplo, hay otras organizaciones que se dedican más al tema político, hay otras organizaciones que se dedican más al tema social, al tema académico, al tema comunicacional. Y todos los ejes de la sociedad que tengan como input los valores adecuados, vamos a lograr, digamos, que el sentido común con los valores adecuados regrese. Así es. Sí, hay algo solamente para acotar. Los jóvenes muchas veces no se atreven a decir sus ideas por este rechazo y esa marginación que sufren dentro de la universidad. Les dicen, ya no me voy a juntar contigo o ya no quiero hablar contigo porque tú estás apoyando esto o tú estás hablando de esto. Y imagínate, o sea, si un amigo es así, No es jamás. No es un amigo, exacto. Un amigo te acepta, te respeta, incluso no va a pensar igual que tú, porque podemos tener diferentes posturas en torno a distintos temas, pero un amigo de verdad siempre te va a entender, te va a comprender, te va a respetar y va a aprender a dialogar contigo pese a las diferencias que puedan tener. Entonces, a los jóvenes desde aquí, los animamos a que sigan alzando su voz, a que defiendan sus ideas y a recordarles que en la universidad hay pluralidad de ideas. Históricamente siempre ha sido así y es algo que se debe respetar. Bueno, con nosotros estuvo Cristian. Gracias por tu participación y por contarnos también todas tus experiencias y tu conocimiento respecto al tema que hemos hablado. Nos vamos a un breve descanso y regresamos con el doctor Juan José Uchuya. No se lo pierda. Muy bien, hemos regresado aquí al programa Que no nos callen, depende de ti. En breve va a estar con nosotros el doctor Juan José Uchuya para hablar justamente sobre la censura que vienen sufriendo los estudiantes dentro de la universidad. Estuvimos conversando con Cristian Luján, quien nos contó su experiencia de él y de otros compañeros dentro de la Universidad Católica que han sufrido esta censura por atreverse a cuestionar la ideología de género. Y sobre esto me gustaría hablar sobre lo importante que es el derecho a la libertad de expresión, que es un derecho que está garantizado en nuestra Constitución y en diferentes tratados internacionales, que garantiza el derecho que tenemos todos los ciudadanos de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin limitaciones y por cualquier medio. Es decir, tú que me estás escuchando, tienes el derecho de expresar tus ideas de manera oral, de manera verbal, utilizando diferentes plataformas digitales, por ejemplo, como las redes sociales, los canales de YouTube, entre otros. Ese es tu derecho. Todos tenemos algo que decir y nadie puede ser perseguido y censurado por sus ideas. Además, este derecho es un pilar de toda sociedad democrática. ¿Por qué? Porque nos permite cuestionar la labor de nuestras autoridades, pues nos permite también además acceder a la información por transparencia de información. ¿Y por qué también es importante este derecho? Porque nos permite ejercer otros derechos, como por ejemplo el derecho a la libertad religiosa, que permite que cualquier ciudadano pueda vivir y expresar su fe de manera pública y privada, que podamos, como las personas cristianas que nos están escuchando, compartir el evangelio con otras personas, hablar de las buenas nuevas. Es por eso que debemos proteger este derecho, para poder cumplir con la gran comisión que Dios nos dio de ir y hacer discípulos por todas las naciones. ¿Cuál sería el delito en el cual estas personas o estas organizaciones estarían incurriendo al censurar la voz de los alumnos? La acción típica está contenida en el artículo 323 del Código Penal, que es el delito de discriminación. Además, están haciendo ellos el imperio de la mentira, que consiste en considerar que hombres que participan en eventos deportivos o de otra naturaleza, por el solo hecho de autopercibirse como mujer, puedan competir como otra mujer. Todos hemos visto la manera como un trans que participó en un boxeo, como maltrató a una mujer al punto de poner en riesgo su vida. Bueno, esto es lo que hace el imperio de la mentira. Sin embargo, por ejemplo, el presidente Trump de Estados Unidos ha cortado esta mentira y ha iniciado una nueva época de recuperación de valores de la verdad. Nadie puede ir contra la verdad. El hombre es hombre, la mujer es mujer.
Nadie puede traspasar de un lado a otro por el solo hecho de autopercibirse como tal, por hacerse algunos maquillajes o cambios de carácter estético, pero lo fundamental, lo esencial, lo científico es que nadie puede cambiar su origen genético, XX, XY. Claro. Le comento, doctor, que hace unos días, por ejemplo, en mi facultad de Derecho y Ciencia Política, los miembros de la Junta Directiva aprobaron, junto con un grupo de estudiantes, el estatuto que va, digamos, a, de alguna forma, regular todo el funcionamiento de la base o de la promoción de estudiantes. Y en este estatuto añadieron un artículo que se considera o que considera como falta muy grave que un estudiante discrimine por identidad de género, orientación sexual o actos de odio a otro estudiante. ¿Qué puede decir al respecto? Bueno, la identidad de género es la teoría que no está considerada en nuestro ordenamiento jurídico penal ni en la Constitución. Lo segundo es que esto es el avance que tuvo la progresía durante los últimos años de introducir estos conceptos. Pero el género no debe ser visto de otra sino como lo establece la Corte Internacional Penal. Ella ha establecido que cuando se habla de género se refiere a hombre y mujer, no a las más de 120 expresiones de género que incluyen la homosexualidad, la bisexualidad, el animalismo, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante es que esta actitud que han tomado los estudiantes de tu universidad es ilícita, porque contraviene el ordenamiento jurídico penal. Además de discriminar, establece un ataque a la libertad de expresión. Yo creo que esto tiene que denunciarse penalmente para que esto no funcione. Y cualquier estudiante tiene la potestad de presentar su denuncia ante el Ministerio Público sencillamente con una hojita, presentar que es un acto discriminatorio. Miren, qué interesante. Es importante a todos los jóvenes que nos están escuchando. Este tipo de actos dentro de la universidad que se encargan de censurar la voz de los estudiantes son actos ilícitos. Y aquí el doctor Juan, que es abogado penalista, señala que los estudiantes pueden presentar una denuncia para hacer respetar sus derechos y que nadie cercene su libertad de expresarse dentro de la universidad. Eso es lo que se tiene que hacer. Ya tú has visto cómo has sido víctima tú también de una persecución por defender la integridad sexual de las niñas y el derecho a la intimidad de las mujeres. No se puede ir contra la expresión de las personas. Así es. Y sobre todo los profesores que atentan contra las expresiones de los estudiantes deben ser denunciados inmediatamente. Excelente, muy bien. A todos los jóvenes tienen que saber cómo defenderse y cuáles son sus derechos. Ningún profesor, ninguna organización puede censurar su voz, ni puede tampoco ejercer este tipo de sanciones o persecución porque ustedes opinan distinto a la ideología o al pensamiento que ellos tienen. Aprendamos a defender nuestra voz y recuerden que no nos callen, depende de ti. Gracias, doctor Juan, por su presencia. Unas últimas palabras para la audiencia. ¿Cómo no hago un llamado a todos los estudiantes para que puedan defender sus pensamientos, su libertad y sus creencias, su fe? Y para eso invoco para que pueda hacer materializarse esta defensa, poner abogados para que puedan hacer llegar sus inquietudes a tu organización, que te felicito por hacer esta gran pelea por la libertad, por la familia y por la verdad. Gracias, doctor. Gracias a todos los que nos están escuchando. Seguimos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana a través de Radio Bamisa y recuerden que no nos callen, depende de ti. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga. Buen fin de semana.